Hola a todos los lectores del canal. Al volver del trabajo, abrí la puerta y vi a mi esposa meciendo al bebé con un brazo mientras removía la cena con el otro. Mis padres y mi hermano mayor estaban sentados en el sofá, mirando la televisión y desplazándose por el móvil. En ese mismo instante dije: a partir de mañana, vosotros tres os marcháis. Inmediatamente, me llamo Alejandro García Montoya. Tengo 38 años. Soy jefe de proyectos en una empresa constructora en Valencia. Durante todo el año salgo temprano y vuelvo tarde. Estoy acostumbrado al polvo de las obras, al sonido del taladro, al chirrido del metal, acostumbrado a cargar con todo yo solo, sin quejarme de nada. La gente suele decir que soy de esos hombres que hablan poco, que son reservados y capaces de aguantar cualquier cosa. No se equivocan. Desde pequeño siempre creí que la familia es ese lugar donde hay que ceder un poco, buscar el compromiso, aguantar en detrimento propio. Y no pasa nada por eso. Lo importante es que en casa haya paz y que los seres queridos sean felices. Da igual si estoy cansado, yo resisto. Mi esposa se llama Ana Belén. Es 5 años más joven que yo. Ana antes trabajaba como maestra en un colegio de infantil. Por naturaleza es muy suave, tranquila, siempre habla en voz baja, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Con el nacimiento de nuestro hijo, se cogió la baja maternal. Nuestro pequeño tiene apenas 8 meses. Ahora atraviesa una etapa difícil. Con frecuencia tiene rabietas. Duerme mal por las noches y durante el día no suelta a su madre ni un momento. Sinceramente, muchas veces me había encogido el corazón al ver a Ana con el pelo revuelto y las ojeras del insomnio. En varias ocasiones le propuse contratar a una canguro o llevar al niño unos días con sus padres para que ella pudiera descansar. Pero Ana solo sonreía y decía: «Todavía puedo con esto, cariño. Así ahorramos algo». La vida ya era bastante dura cuando uno trabaja y el otro está en casa con el bebé. Y hace casi 2 meses, mis padres se mudaron temporalmente desde su pueblo en la provincia de Teruel a la ciudad. Con ellos vino también mi hermano mayor Pablo, que llevaba varios meses sin trabajo. Aquel día en que mi padre llamó para decir que venían, su voz sonaba cansada. Dijo que en el pueblo se aburría mucho y que de paso traían a Pablo para que buscara contactos para trabajar. No pude negarme. Al fin y al cabo, son mis padres y Pablo es mi hermano de sangre. Todavía recuerdo bien aquella tarde. Al colgar, me giré hacia Ana y le dije: «Aguanta un poco. Yo lo arreglo todo». Ana se quedó paralizada un instante y luego asintió. No hizo preguntas de más ni mostró disgusto. Pero precisamente esa aceptación silenciosa me hizo sentir culpable. Yo mejor que nadie entendía que la llegada de 3 adultos más a casa no iba a ser fácil. Habría que cocinar más, lavar más, limpiar más. Por no mencionar que un bebé pequeño necesita silencio. Pero seguía consolándome. Será cosa de un par de semanas. Al fin y al cabo, somos una familia. Ya se irá acomodando todo, ya se arreglará. Lástima que la vida no resultó tan sencilla como yo pensaba. Desde los primeros días noté algo extraño. En casa se instaló el desorden. Una montaña de platos en el fregadero se convirtió en algo habitual. La ropa quitada quedaba colgada en el respaldo de las sillas. La comida en la mesa podía enfriarse hasta estar helada y nadie se molestaba en calentarla. Cada vez que volvía del trabajo, Ana sonreía y decía que todo estaba bien, que el niño había estado muy caprichoso hoy, que mamá estaba un poco cansada, que Pablo acababa de llegar de la calle y no había tenido tiempo de recoger. Pero un hombre puede ser lento en muchas cosas, menos en notar cómo su mujer se va apagando ante sus ojos. Seguí intentando aguantar. Pensé que quizás aún no se habían adaptado a la vida en la ciudad. En un par de días todo se arreglaría. Pensé que Ana era trabajadora y hacendosa y que podría con la carga adicional. Pensé que mis padres ya tenían cierta edad y que podían descansar un poco, que no pasaría nada. Precisamente, esos pensamientos del estilo bueno, da igual, me llevaron a aquella tarde que todavía recuerdo con un escalofrío. Ese día salí del trabajo antes de lo habitual. Habían pospuesto la reunión con los socios. Además, de repente empezó a llover y soltaron a todo el mundo antes. De camino a casa me paré en el mercado. Compré algo de fruta y un tarro de buena papilla para el bebé. Por la mañana, antes de salir,
Había notado que Ana tenía cara de cansancio, más pálida de lo normal. Durante todo el trayecto de vuelta esperaba llegar cuanto antes para ayudarla a coger al niño en brazos y que ella pudiera comer la cena caliente tranquilamente. Pero ya parado frente a la puerta, oí el llanto del bebé, agudo, entrecortado, casi ronco. Ese llanto que cualquier padre reconoce de inmediato. El niño llevaba llorando mucho rato. Abrí la puerta deprisa y me quedé paralizado por lo que vi. En la cocina, Ana sujetaba a nuestro hijo con un brazo, mientras con el otro removía la sopa en la olla que hervía. El pelo pegado a la frente por el sudor, la camiseta mojada por las lágrimas del bebé, la cara roja, tanto por el calor como por el esfuerzo. El pequeño lloraba sin parar en sus brazos, pataleando. Su carita se había puesto morada del llanto prolongado. Ana intentaba calmarlo al mismo tiempo que esquivaba las salpicaduras de la olla y apartaba con el pie una silla que estorbaba el paso. Al ver esa escena, sentí que el corazón se me apretaba hasta doler. Y en el salón, a apenas unos pasos, mi padre estaba repantigado en el sofá mirando la televisión. Mi madre estaba con el móvil, viendo vídeos y soltando risotadas de vez en cuando. Pablo tumbado, con la pierna colgada sobre el reposabrazos, golpeteando sin parar la pantalla con los dedos. Los tres oían perfectamente el llanto del niño. Los tres veían cómo Ana se partía en la cocina, pero ninguno se levantó, ninguno preguntó qué pasaba, ninguno tendió la mano para cogerle el niño aunque fuera 5 minutos. Me quedé inmóvil solo unos segundos, pero en ese breve lapso sentí como algo dentro de mí se quebraba y saltaba en pedazos. No fue un arrebato de rabia ni una irritación pasajera, fue una furia muy fría, tan fría que mi mente quedó cristalina. Me agaché y dejé la bolsa con la fruta y la papilla sobre la mesa. Al oír el golpe seco, mi madre levantó la vista. Mi padre también echó una mirada hacia mí, y Pablo frunció el ceño como si le hubieran molestado. No miré a mi esposa, sino directamente a los tres sentados en el sofá. Mi voz no fue alta, pero cada palabra sonó clara y firme. A partir de mañana, vosotros tres os marcháis. Inmediatamente, en cuanto pronuncié esas palabras, el salón pareció quedar suspendido en el vacío. Mi hijo seguía sollozando. El agua en la olla de la cocina seguía hirviendo. Pero el aire entre los 4 adultos de la habitación se volvió tan denso y pesado que parecía que con solo rozarlo explotaría. La primera en reaccionar fue mi madre. Se levantó de un salto del sofá, con los ojos muy abiertos, y me señaló con el dedo tembloroso. «¿Qué estás diciendo? ¿A quién le acabas de decir que se marche?» Su voz era aguda y cortante, como una hoja, nada que ver con el tono despreocupado con el que hacía un momento miraba el móvil. Me quedé en mi sitio, sin apartar la vista de ella. No repetí lo dicho porque sabía que lo había oído perfectamente. Simplemente no podía creer que su hijo, que siempre había cedido, siempre había callado, siempre había dicho sí, mamá, se hubiera atrevido hoy a pronunciar algo así. Pablo, que estaba tumbado en el sofá, también se incorporó. Esbozó esa sonrisa burlona que tanto había llegado a conocer con los años. «Vaya, cómo hemos cambiado. Te casas y ya no te importa tu familia. Ganas 4 duros y ya te crees el amo». Aún no respondí. No porque tuviera miedo, sino porque en ese momento estaba mirando a mi esposa. Ana se había quedado inmóvil, sujetando al niño con un brazo y apretando el cucharón con la otra mano. Sus ojos estaban enrojecidos, pero los labios bien apretados. Entendía que iba a ocurrir algo serio, y por eso tenía miedo de decir ni una palabra. Cuanto más la miraba, más silenciosa y peligrosa se volvía mi rabia. Mi padre golpeó la mesa con la palma con fuerza, haciendo tintinear el vaso de cristal. Rugió, y cada una de sus palabras fue pesada como un martillo. «En esta casa te parí, en esta casa te crié, y ahora abres la boca para echarme. ¿Eres humano?» Si hubiera sido antes, al escuchar algo así me habría ablandado enseguida, habría intentado explicarlo todo para suavizar la situación. Pero ese día, no sé por qué, estaba inusualmente tranquilo. Era la calma de alguien que había aguantado demasiado, que había visto demasiado y que ya no quería ceder más. Crucé el salón y me dirigí directamente a la cocina. Ana, al ver que me acercaba, susurró en voz baja: «Cariño, ya termino ahora mismo. No pasa nada.
Precisamente, ese no pasa nada suyo me dolió. Era evidente que sí pasaba, que estaba al límite de sus fuerzas, tan perdida que no sabía dónde poner las manos. Y aún así seguía diciendo no pasa nada, simplemente por miedo a ponerme en una situación incómoda delante de mi familia. No respondí nada. Con cuidado le tomé al niño de los brazos. El pequeño, en cuanto llegó a los míos, seguía sollozando. Su carita estaba roja y el cuello empapado de sudor. Le di unos golpecitos suaves en la espalda y girándome hacia Ana, dije en voz muy baja, «Descansa, yo me encargo». Solo 3 palabras, pero los ojos de mi esposa se llenaron de lágrimas al instante. Se dio la vuelta, probablemente para que nadie lo viera. Pero mi madre no dejó pasar el momento. Dio un paso adelante y me dijo en voz alta a la espalda, «Es la nuera. Hacer eso es su obligación». ¿En qué casa la nuera no cocina y se queda plantada como una estatua? Al escuchar eso, me giré despacio. No grité. Simplemente la miré directamente a los ojos y dije lento y claro, «Nadie va a convertir a mi esposa en una criada». Supongo que yo mismo no esperaba decirle algo así a mis padres a la cara. Mi madre se quedó paralizada un instante y luego su cara se torció de dolor, como si la hubieran insultado a ella en esta casa. «¿A quién has llamado criada? Tu padre y yo hemos venido aquí a vivir una temporada. Si ella cocina un par de veces, ¿acaso se va a morir? ¿O en esta casa solo tu esposa es una joya y los padres son una carga?» Pablo, al escuchar eso, intervino enseguida. Su voz era sarcástica, como echando más leña al fuego. «Exactamente. Y todo esto es por culpa de tu mujercita. Si no te estuviera envenenando por detrás, Alejo nunca habría hablado así». Le miré. «No metas a mi mujer en esto». Pablo soltó una risita. ¿Que no tengo razón? Desde que ella entró en esta casa te has vuelto otro. Antes hacías caso a lo que te decían, y ahora has aprendido a ponerte de punta con los tuyos. Un hombre al que maneja una mujer es una vergüenza. Esas últimas palabras las pronunció con especial énfasis. Si hubiera sido antes, probablemente me habría callado para evitar la pelea, pero ese día cada una de sus palabras me mostraba con más claridad su verdadero rostro, ese que tanto tiempo había intentado no ver, engañándome a mí mismo, diciéndome que eran tonterías. Con el niño en brazos me giré hacia los 3. Nadie me ha envenenado. Yo mismo veo todo, yo mismo lo escucho todo, y yo mismo sé dónde está el límite. Mi padre entornó los ojos. ¿Qué límite? ¿Estás hablando con tus padres? Asentí. Sí, lo sé. Precisamente porque estoy hablando con mis padres, todavía estoy aquí y lo explico. Si fuerais personas ajenas, ya haría tiempo que no estaríais en esta casa. Esa frase lo silenció durante unos segundos. Mi madre fue la primera en reponerse. Su voz se fue volviendo cada vez más cáustica. «No paras de decir en esta casa, como si viviéramos de tu dinero. ¿Qué hay en esta casa que sea tuyo personalmente? ¿Por qué actúas como el dueño?» Pablo lo aprovechó de inmediato. Su mirada estaba llena de provocación. «Exacto. ¿A qué viene tanto orgullo? ¿O crees que porque ganas un sueldo puedes mantener a toda la familia?» Precisamente, esa frase me hizo detenerme. No porque no tuviera respuesta, sino porque me dio ganas de reír. Recorrí con la mirada el salón, miré el sofá por el que pagué 3 años de crédito, el televisor que colgamos antes de Navidad, el aire acondicionado que funcionaba a todas horas, y luego la cara de cada uno de ellos. Todos esos años había cargado con todo en silencio, creyendo que con la familia no había que ser demasiado calculador. Y ahora ellos mismos me preguntaban de dónde sacaba el dinero para comportarme así. Apretando al niño contra mí, me volví hacia ellos 3 y respondí, claro y firme, como clavando clavos. «Sí, este piso y este dinero los he ganado yo». Dicho eso, no me molesté en explicar nada más, porque sabía que hay cosas que no se demuestran con un par de frases en una sola noche. Era el resultado de mucho tiempo, de esos días y meses en que cerraba los ojos a todo una y otra vez. Eran esos pequeños incidentes, aparentemente insignificantes, que al acumularse habían llevado al día de hoy. Y en ese momento entendí que, para llegar al fondo, necesitaba recordarlo todo desde el principio, recordar cada episodio para entender en qué momento todo se había torcido.
Desde ese instante empezaron a aflorar en mi cabeza historias antiguas, nítidas, una tras otra, como si todo ese tiempo las hubiera reprimido deliberadamente y ahora ya no pudiera ignorarlas. El día en que mis padres y Pablo llegaron a la ciudad con las maletas, dijeron muy escueta y llanamente que se quedarían una semanita o dos para despejarse del aburrimiento del pueblo. Mi madre incluso se reía, que al padre le dolía la espalda últimamente y que en el pueblo se aburría, que venían a ver a los hijos y al nieto para que fuera más animado, y que de paso Pablo encontraría trabajo. Al escuchar eso, no lo dudé ni un momento. Yo mismo ordené la habitación, cambié la ropa de cama, compré otro ventilador y una olla arrocera grande para que estuvieran cómodos. En mi cabeza solo había un pensamiento: los padres se hacen mayores. Soy su hijo, debo cuidarlos. Pero esa semanita o dos pasó volando, luego se convirtió en un mes, y después llegó imperceptiblemente el segundo. Ya nadie mencionaba la vuelta al pueblo. Pablo nunca fue a buscar trabajo como había prometido. Por las mañanas se levantaba tarde, comía y se tumbaba en el sofá con el móvil. Durante el día salía a dar vueltas, y por la noche volvía y veía la televisión hasta tarde. La vida en casa fue cambiando poco a poco. Y quien cargó con todos esos cambios no fui yo, sino mi esposa. Desde la primera semana, mi madre empezó a meterse en cómo Ana cuidaba al bebé. Y no era una orientación amable de alguien con experiencia, sino más bien crítica e imposición de su opinión. Hablaba como si solo ella supiera criar bien a los niños. Ana daba el pecho al niño. Mi madre se quedaba al lado moviendo la cabeza. Así no se coge bien. Lo vas a acostumbrar a los brazos y luego no te lo quitarás de encima. Ana preparaba el biberón siguiendo las instrucciones del médico. Ella fruncía el ceño. Así lo vas a malcriar. Al niño hay que dejarlo llorar un poco para que forme el carácter. Una vez, cuando el bebé había dormido solo 20 minutos, mi madre entró en la habitación y empezó a hablar en voz alta, haciendo que el pequeño se sobresaltara y se pusiera a llorar. Ana lo abrazó intentando calmarlo, mientras la suegra comentó con indiferencia: «Si duerme de día, de noche no parará de despertaros». Al principio pensé que mi madre simplemente estaba acostumbrada a los métodos de crianza de antes, que cada generación tiene su visión, y que más valía ceder por tener paz en casa. Incluso le decía a Ana: «Escucha lo que dice mamá, pero no te lo tomes tan a pecho. Ya hablaré con ella». Ana asentía con esa misma manera suya, silenciosa y habitual. Jamás le llevó la contraria a su suegra, aunque la reprendieran injustamente. Solo apretaba los labios y aguantaba. Y cuanto más callaba ella, más se envalentonaba mi madre. Y de Pablo ya ni hablo. Trataba esta casa como una residencia gratuita y a mi esposa como a una criada. Cada mañana, sentado con el móvil, le gritaba desde el sofá hacia la cocina: «Ana, ponme un café». Después de comer dejaba el plato en la mesa, tiraba las cáscaras de la fruta junto al sofá, colgaba la ropa que se quitaba en el respaldo del sillón. Una tarde Ana sujetaba al bebé llorando, que ya se había puesto rojo del llanto, y él se recostaba oscilando la pierna y preguntaba: «¿Hay algo para comer? Es que tengo hambre». Al escuchar esas cosas, claro que me enojaba, pero cada vez que intentaba insinuárselo con tacto, él lo despachaba con una risita: «Que los mayores perdonan a los pequeños, que somos hermanos, que por una tontería así no hay que ponerse así». Especialmente se me quedó grabado el episodio en que el niño tuvo fiebre. Ese día el pequeño tenía mucha temperatura desde la tarde, bajaba un rato y volvía a subir. Ana no durmió en toda la noche, abrazando al niño, haciéndole compresas, dándole medicación. Y yo ese día tenía que estar muy temprano en la obra. Pude acompañar a Ana solo hasta la medianoche. Luego, al tumbarme a su lado, me quedé dormido. A las 5 de la mañana, Ana ya tuvo que levantarse a preparar el desayuno, porque mi madre no comía nada de fuera. Mi padre tenía costumbre de tomar el té a su hora, y Pablo, nada más abrir los ojos, ya preguntaba si había fideos o algo parecido. Entré en la cocina y vi a mi esposa con enormes ojeras. Las manos le temblaban de cansancio, pero aún así estaba de pie junto a la olla que hervía. No había terminado de compadecerme de ella cuando salió mi madre de la habitación.
Miró al nieto dormido en la hamaca y soltó una frase que me heló por dentro. No puedes ni con un hijo. Lo has tenido así, ardiendo de fiebre. Ana, al escuchar eso, solo bajó la cabeza. Yo estaba allí de pie sintiendo que se me cerraba la garganta. Ese día por primera vez me expresé claramente con mis padres. Dije, mamá, no culpes a Ana. Nadie quiere que el niño enferme. No ha dormido en toda la noche. Pero antes de que terminara, mi padre me cortó bruscamente con irritación en la voz. Defiendes demasiado a tu mujer. Una mujer cría a un hijo, y si se queja por una tontería así, ¿qué va a hacer de ella? Esas palabras me hicieron callar. Una vez más elegí el silencio, porque en la cabeza seguía anclada aquella vieja idea de que somos familia y que si discutimos solo irá a peor. Lo malo fue que cuanto más aguantaba, más lejos llegaba todo. Poco a poco, de ayudar a cocinar, Ana quedó sin que nadie lo dijera explícitamente como responsable de todas las tareas del hogar. 3 veces al día cocinar, ir al mercado, fregar, coser, limpiar, una montaña de ropa de toda la familia en el cesto. Mi madre solo dejaba caer. Ya que estás lavando, mete esto también. Los sábanas sucias, las toallas, los tazones del café, nadie movía un dedo porque todos sabían que Ana lo haría. Una vez, al volver del trabajo, encontré a mi esposa sentada en el suelo del baño fregando la camisa de Pablo a mano, porque él había dicho que el lavado a mano le quedaba mejor que el de la lavadora. Al verme en el umbral, Ana se sobresaltó y me sonrió con culpabilidad. Acabo esto ahora mismo y salgo. Esa sonrisa todavía me persigue. No era la sonrisa de una esposa feliz, sino la de alguien que intenta ocultar su cansancio para no poner al marido en un aprieto delante de su familia. Pero lo que más me atormentaba era que Ana no se quejó ni una sola vez, no habló mal de su suegra, no reprendió a su cuñado, no dijo lo mucho que le dolía, simplemente hacía en silencio, aguantaba en silencio, se retiraba a la habitación con el niño y se secaba las lágrimas cuando nadie miraba. Y precisamente ese silencio suyo me herían en lo más hondo, porque las mujeres que no se quejan suelen aguantar demasiado. Empecé a comprender que aquello ya no eran simples roces cotidianos. No era una diferencia de estilos de vida que pudiera soportarse. Era la transformación lenta, pero segura de mi esposa en una sombra dentro de su propia casa. Y si seguía pensando que la familia estaba por encima de todo, si seguía mirando para otro lado, tarde o temprano llegaría el momento en que no se rompería yo, sino Ana. Y como temía, cuando alguien en casa se acostumbra a echar todo el peso sobre otro, en cuanto alguien amenaza ese privilegio, nunca reconoce su culpa. Empieza a buscar al culpable, y la presa más fácil ante sus ojos siempre había sido Ana. Mi madre habló primero. Ya no me miraba a mí. Se giró bruscamente hacia mi esposa. Su mirada estaba cargada de veneno y odio, como si en todos los problemas de hoy fuera culpable Ana. Tirando de los hilos desde detrás, le señaló con el dedo. Su voz se volvió estridente. ¿Eres tú quien le ha puesto en contra? Claro. Desde que entraste en esta casa, no ha habido un día de paz. Desde el principio vi que no eras tan simple como aparentabas. Ana, al escuchar eso, palideció. Sacudió la cabeza. Sus manos apretaron tanto el dobladillo del vestido que la tela quedó arrugada. No he dicho nada. No le he dicho nada a Alejandro. Su voz era tan tenue y apagada. El niño en mis brazos, al notar la tensión, se puso a gimotear de nuevo. Ana quiso acercarse a cogerlo, pero la mirada de mi madre la clavó en el sitio. Veía claramente cómo temblaban los hombros de mi esposa. Era el temblor de alguien que ha aguantado tanto que ya no le quedaba ni la seguridad suficiente para defenderse. Pablo, sentado al lado, aprovechó la ocasión enseguida. Sonrió con cara de saberlo todo. Sí, Alejo, defiéndela. Venga. Esas mujeres no son tan simples. Por fuera calladas, por dentro calculadoras. No te va a incitar directamente. Llorará, se quejará, se hará la víctima para que tú solo te eches encima de los tuyos. Mientras decía eso, miró a Ana de reojo. Aquella mirada estaba cargada de desprecio. Estaba convencido de que toda mujer callada era una actriz. No le dejé terminar. ¿Has terminado? Mi frase, corta y tajante, le cortó a mitad de la palabra
y dejó la habitación en silencio durante unos segundos. Hasta entonces, nunca le había hablado a Pablo con ese tono. Por mucho que me disgustara, siempre me había contenido, pensando que los hermanos no debían pelearse. Pero ese día, viendo cómo él, junto con mi madre, arrinconaba a mi esposa, ya no pude aguantar más. Pablo se quedó paralizado un momento y luego torció los labios. Que no tengo razón. A las de su tipo las veo de lejos. Cuanto más callada es una mujer, más peligrosa. Le miré directamente a los ojos. No juzgues a los demás por ti mismo. Cómo vives tú es cosa tuya, pero mi esposa no es alguien de quien puedas hablar como te venga en gana. Quizás precisamente el hecho de que me pusiera abiertamente del lado de Ana les hirió en el amor propio, y todo estalló. Mi padre, que hasta entonces había permanecido callado, se apoyó en los brazos y se puso de pie. Su cara se había puesto roja oscuro, las mandíbulas apretadas. Me señaló con el dedo. Su voz estaba cargada de cólera y frialdad. Si hoy la eliges a ella, puedes dejar de llamarme padre. Esa frase cayó en el centro de la habitación como un martillazo. Ana se estremeció, con los ojos muy abiertos mirándome. Mi madre, a su lado, exhaló aliviada, como si papá hubiera dicho exactamente lo que ella quería. Y Pablo estaba sentado con una sonrisa, esperando ver si agachaba la cabeza como siempre o no. Me quedé inmóvil. Honestamente, por un breve instante, el corazón se me encogió. Nadie puede escuchar "puedes dejar de llamarme padre" sin sentir dolor. Por mucho que digas, frente a mí estaba el hombre al que había llamado padre tantos años. Pero ese dolor fue pasajero, porque inmediatamente después vi a Ana apoyada contra los muebles de cocina, con los ojos enrojecidos y los nudillos blancos de tensión. Y entendí que si hoy cedía, a partir de mañana ella no tendría lugar en esta casa. Miré directamente a los ojos de mi padre, por primera vez en la vida sin apartar la mirada de la suya. No elijo a nadie, dije muy despacio y con claridad. Elijo entre la verdad y la mentira. Toda la familia se quedó helada. Probablemente pensaban que me ablandaría, que pediría perdón, que empezaría a escurrir el bulto para preservar la paz. Pero ya no lo hice. Había aguantado demasiado, y mi paciencia durante todos esos meses no le había traído a mi esposa ni una gota de justicia. Me giré y señalé a Ana. Ella no es una criada. Mi voz no era alta, pero tan firme, que me sorprendí yo mismo. La palabra criada hizo que mi madre hiciera una mueca. Ana se quedó inmóvil. Sabía que a ella no le gustaban las palabras duras, pero a veces hay que llamar a las cosas por su nombre para que la gente vea la verdad. Una mujer que cuida sola a un bebé pequeño, cocina 3 veces al día, limpia, friega, y encima la critican constantemente considerando que es su obligación. ¿En qué se diferencia de una criada sin sueldo? Luego me volví hacia mi madre, y ella no es alguien en quien descargar tu mal humor. Mi madre abrió la boca, sin creer que me hubiera atrevido a decirle eso a la cara. Se atascó unos segundos antes de poder decir: ¿cómo te atreves a hablarle así a tu madre? No me eché atrás. No soy un maleducado. Digo la verdad. Desde que llegasteis, cualquier disgusto vuestro lo pagaba Ana. A mí ya me cansó hace tiempo, pero aguantaba. Pensé que erais personas adultas y que solas entenderíais cuál es el límite, pero no lo entendisteis. Después de esas palabras, la habitación se hundió en un silencio pesado. Incluso Pablo dejó de intervenir. Probablemente no esperaban que me atreviera a descorrer ese telón tras el que estaban acostumbrados a esconder todos los problemas. Mi madre estaba de pie, respirando con dificultad. Su cara pasaba del rojo al blanco. Mi padre apretaba los puños y Ana seguía inmóvil, sin creer que esas palabras las estaba pronunciando yo. Tenía al niño en brazos, escuchando con claridad los latidos de mi propio corazón. Pero la mente estaba inusualmente despejada. Sabía que esto era solo el comienzo. Ya que había llegado tan lejos, no habría marcha atrás. Pero mirando a mi esposa, a sus ojos asustados y llenos de lágrimas, no sentía miedo. Solo sentía una cosa: si ahora me callo, no merezco ser su marido. Probablemente por haber callado tanto tiempo, hoy, al fin enderezarme, toda la familia me miraba como a un extraño. Me agaché y dejé al niño en la cunita pequeña junto al salón. El pequeño, agotado de llorar, estaba tumbado en silencio, solo con algún sollozo de vez en cuando.
Lo tapé con una mantita fina y me incorporé. Ya no quería seguir discutiendo. Hay cosas que por mucho que se hablen solo dan ocasión para humillarse mutuamente. Necesitaba un límite claro y esta vez tenía que trazarlo yo. Miré a cada uno de ellos, a mis padres, a Pablo, y pronuncié cada palabra con nitidez. Os doy 2 días para que os marchéis. Nada más decir eso. Mi madre se llevó la mano al pecho y se tambaleó hacia atrás, como si la hubieran empujado con fuerza. Y luego, muy rápidamente, recurrió a su táctica habitual, la que usaba cada vez que quería darle la vuelta a la situación. Se derrumbó en el sofá, se llevó la mano a la frente y empezó a lamentarse. Dios mío, ¿alguien está viendo esto? He criado a un hijo para que ahora me eche a la calle. ¿Qué madre tiene un hijo tan desagradecido? Lo decía dándose palmadas en las rodillas. Las lágrimas, reales o no, corrían veloces. Si hubiera sido antes, al verla así me habría ablandado seguramente. Pero hoy no. Solo sentía cansancio. Tanto cansancio que ya no me quedaban fuerzas para compadecerme de ese teatro. Pablo, viendo que su madre montaba el drama, golpeó la mesa con fuerza. El vaso de agua se sobresaltó y derramó el contenido. Me señaló con el dedo y gruñó. Está bien, me voy. Qué orgullo el tuyo, con ese pisito de nada. Pero te vas a arrepentir. Y a partir de ahora, no te atrevas a llamarme hermano. Le miré con una calma glacial. Esa amenaza podría haberle funcionado a alguien ajeno, pero para mí en ese momento solo confirmó una cosa. Desde el principio no había pensado ni un segundo en que estaba equivocado. Se enfadaba solo porque le privaban de un lugar cómodo. Mi padre no gritó como mi madre, ni golpeó la mesa como Pablo. Simplemente se quedó de pie, con la cara ensombrecida y una mirada como si yo ya no mereciera ni una palabra más. Y ese frío desinterés era más pesado que cualquier grito. Soltó una frase, baja pero afilada. A partir de ahora no tengo ese hijo. Dicho eso, se dio la vuelta. Al escuchar esas palabras seguía sintiendo un pinchazo en el pecho, aunque ya no tan fuerte como al principio. Probablemente porque esa noche sus palabras me habían llevado hasta el punto en que de tanto dolor sobreviene el entumecimiento. En ese momento se acercó Ana a mí. Su mano temblorosa me agarró la manga. Su voz era tan baja que solo yo la oía. Cariño, para. Yo puedo aguantar. Solo 3 palabras, pero se me cerró la garganta. Esa mujer era extraordinaria. La habían agotado, la habían acusado injustamente, la habían arrinconado, y en el último momento se preocupaba de que yo me sintiera incómodo. Cuanto más pensaba en ello, más fuerte se volvía ese dolor lacerante, como brasas ardiendo bajo la piel. Me giré hacia Ana. Ella levantó los ojos hacia mí, enrojecidos. Los labios le temblaban. Sabía que tenía miedo, miedo de que nuestra familia se deshiciera, de que me llamaran desagradecido, de que después de ese día ya nada fuera como antes. Pero lo que me dolía aún más era que en ese miedo se ponía ella en el último lugar. La miré directamente a los ojos y por primera vez dije con una resolución que me sorprendió: «Pues yo no puedo». Ana se quedó paralizada. Probablemente no esperaba que lo dijera tan directamente, delante de toda la familia. Con cuidado le puse la mano en el hombro, acercándola hacia mí, como diciéndole a todos en esa casa que a partir de ese momento no permitiría que nadie la hiciera daño. Luego me incliné y le susurré, para que solo lo oyéramos nosotros dos: «Perdóname por haberte hecho aguantar todo esto hasta hoy». Nada más decir eso, vi cómo los ojos de Ana se llenaban de lágrimas. Se apartó, pero yo sabía que lo había escuchado. Después de eso nadie dijo nada más que tuviera sentido humano. Mi madre siguió sollozando, lanzando de vez en cuando reproches entrecortados. Pablo se fue a su habitación y cerró la puerta de golpe, haciéndole saber a todos lo enfadado que estaba. Mi padre se sentó en silencio en el sofá, encendió la televisión, pero bajó mucho el volumen, como si el silencio en la casa fuera todavía más insoportable que la pelea. Y yo llevé al niño a la habitación para que Ana pudiera lavarse la cara y comer aunque fuera un par de cucharadas de la cena ya fría. Durante toda la cena nadie habló con nadie, nadie miró a nadie. Un ambiente pesado había cubierto toda la casa. Parecía que incluso un suspiro fuerte podría destrozarlo todo de nuevo. La noche llegó despacio. Me tumbé un rato con el niño y luego salí al salón a beber agua. Mis padres ya estaban en su habitación.
La puerta de la de Pablo también estaba cerrada. En la casa reinaba un silencio de muerte, pero ese silencio no era tranquilidad. Era el silencio de la calma que precede a la tormenta. Volví a la habitación y vi que Ana, abrazando al niño, se había quedado dormida del agotamiento. Su cara, inclinada bajo la luz del flexo de noche, parecía aún más demacrada que unos meses antes. Los estuve mirando largo rato, sintiéndome a la vez compasivo y culpable. No sé por qué, pero en ese momento tomé el móvil y abrí la aplicación del banco. Quizás porque las palabras de Pablo durante el día seguían dando vueltas en mi cabeza, quizás porque por primera vez quería mirar la verdad a la cara, incluida la económica, ese asunto en el que siempre había pensado que entre familia no hay que ser demasiado calculador. Empecé a repasar el historial de transacciones. Al principio solo para distraerme, pero cuanto más miraba, más se me iba deteniendo la vista. Había varios cargos en días muy extraños. Al principio pensé que me había equivocado, porque las cantidades por separado no eran enormes. Pero cuando pasé más páginas hacia atrás y luego retrocedí otro mes, el corazón se me aceleró. No una ni dos veces. Había múltiples transferencias desperdigadas a lo largo de casi 2 meses. El problema era que yo no recordaba en absoluto haber transferido ni gastado ese dinero. Me senté derecho, clavando la vista en la pantalla. Un frío me recorrió la espalda. Si solo hubiera habido problemas cotidianos, reproches a mi esposa, eso ya habría sido suficientemente malo. Pero en ese momento empezó a formarse en mi cabeza otro pensamiento, cada vez más claro, cada vez más afilado, que fue cambiando mi mirada. Resultaba que todo en esta casa podía no ser tan simple como parecía. Estaba sentado inmóvil al borde de la cama. El teléfono seguía iluminado en mi mano y los ojos clavados en la pantalla, como si temiera que si parpadeaba, las cifras desaparecerían. A mi lado, agotados, dormían Ana y el niño. Su respiración acompasada bajo la luz de la lamparilla de noche debería haberme tranquilizado. Pero esa noche solo intensificaba el frío interior, porque en ese pequeño cuarto silencioso acababa de comprender algo en lo que nunca habría creído de no haberlo visto con mis propios ojos. Abrí de nuevo la aplicación del banco y repasé despacio las transacciones de los 2 últimos meses. Al principio intenté convencerme de que quizás por el trabajo había olvidado algún pago, pero cuanto más avanzaba, más se me hacía pesada el alma. No eran 1 o 2 cantidades menores, sino 7 transferencias, cada una de varios miles a varias decenas de miles de euros. En total la suma se acercaba a los 5.000 euros, pero lo que me heló fue que los nombres de los destinatarios eran totalmente desconocidos. Ni amigos, ni socios de trabajo, ni ningún pariente de ninguno de los dos. Desplacé hacia arriba para ver con atención la fecha y la hora de cada transacción. Y en ese momento el corazón me latió aún más fuerte. Todas las transferencias se habían hecho exactamente en las horas en que yo no tenía el móvil en la mano, una por la mañana, cuando estaba en la obra revisando el avance de los trabajos, otra en mitad de una reunión con los socios, una tercera cuando me estaba duchando rápidamente en casa para irme a firmar un contrato. El teléfono normalmente estaba sobre la mesa o en la mesilla de noche. Semejante coincidencia ya no podía ser casual. Se parecía a que alguien había estado esperando con mucho cuidado los momentos en que yo era descuidado. Estuve sentado en silencio un rato y luego me afloró en la cabeza un pequeño detalle al que antes no había dado importancia. Últimamente mi madre me había pedido el código del teléfono varias veces. Una vez lo dijo muy naturalmente: «Oye, que mamá quiere ver las fotos del nieto. Me tiemblan las manos y no puedo pulsar bien». Otra vez cogió mi teléfono y preguntó: «¿Qué números son?» «Es que no veo bien». En aquel momento no le di importancia. Incluso pensé que si empezaba a sospechar quedaría como un mezquino con mi propia madre. Ahora, conectando todo, me quedé helado. Para algunas trampas no hacen falta planes elaborados. Basta con aprovecharse de la confianza de alguien. Enseguida abrí el cajón de la mesilla y saqué mi teléfono antiguo. Antes lo usaba para sincronizar el correo del trabajo y las notificaciones del banco, pero hacía tiempo que no lo utilizaba. Lo encendí y al cabo de unos minutos pude entrar en el buzón de correo. Y, por supuesto, en las carpetas de spam y de sincronizados había guardados varios correos con códigos de confirmación.
Muchos habían sido borrados del teléfono principal, pero en la sincronización retrasada aquí quedaban. Fui abriendo cada correo, comparándolo con la hora de la transacción en la aplicación del banco. Y cuanto más miraba, más frío se me ponían las manos. No era un error mío ni un fallo del sistema. Alguien había usado mi teléfono para obtener el código y luego había borrado los rastros. Apretaba tanto el teléfono viejo que los nudillos se me pusieron blancos. Si simplemente hubieran pedido, si simplemente lo hubieran tomado prestado, podían habérmelo dicho directamente. Pero no, eligieron ir sacando dinero a escondidas, como de un monedero sin fondo. Eso ya no eran relaciones familiares. Era aprovechamiento, cálculo, tratar mi confianza como algo obvio que podía pisotearse, pero no me detuve ahí. En la cabeza solo tenía un pensamiento. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que tener la prueba para entender con quién vivía, con familia o con quienes solo esperaban mi descuido para morderte. Recordé la minicámara instalada en el rincón del salón. En un principio la había puesto cuando durante un tiempo tuvimos una asistenta que luego se fue. Me preocupaba el niño y quise tomar precauciones. Durante los últimos meses había olvidado por completo que existía. De repente, lo que había instalado por la seguridad del niño iba a mostrarme otra verdad. Abrí la aplicación del almacenamiento en la nube y encontré la grabación de las fechas en que se habían hecho las transferencias. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. La pantalla tardó unos segundos en cargarse y luego apareció una grabación hecha hacía aproximadamente una semana, de día. El salón estaba vacío, la televisión sonaba de fondo. Mi teléfono estaba encima de la mesa. Entonces se acercó mi madre, cogió el teléfono rápidamente, miró alrededor y se sentó en el sofá. Pocos segundos después salió Pablo de la habitación, se inclinó hacia la pantalla. Sus labios se movían, como si estuviera leyendo las cifras. Y detrás, en su sitio, estaba mi padre. No mostraba sorpresa, no los detuvo. Solo soltó una frase, muy fría y corta. Rápido, haz la transferencia antes de que vuelva, que si no se fastidiará todo. Me quedé sentado, paralizado. Si mi madre simplemente hubiera cogido el teléfono por casualidad, Pablo no habría tenido que inclinarse tanto. Si Pablo simplemente hubiera querido ver algo, mi padre no lo habría dicho con ese tono. Una sola frase, pero lo arrancó todo. No fue un robo espontáneo. Fue una conspiración con roles repartidos, calculada. La madre coge el teléfono, el hermano lee el código, el padre vigila el tiempo. Los tres lo hacían juntos. Los tres lo sabían, y todos esos días habían comido en mi casa, dormido en mi casa, visto cómo mi esposa se partía en dos, y vivían tranquilamente como si nada. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado sin moverme después de ver ese video. Solo sabía que en mi cabeza todo se había aclarado de golpe con una nitidez aterradora. No solo consideraban a Ana una criada en esta casa. No solo me veían como un hijo y hermano que debía cargar con todo. A sus ojos esta casa era un monedero, y yo una tarjeta bancaria andante. ¿Necesitas? Toma. ¿No alcanza? Saca más. No hace falta pedir. No hace falta respetar. No hace falta pensar en lo que me ha costado todo. Pasado un largo rato me recosté en el respaldo de la silla y solté una risita. Tenue, sin fuerza, pero tan fría que me pareció ajena. Miré la pantalla apagada del teléfono y me dije entre dientes, filtrando las palabras, bien, si queréis llegar tan lejos, ya no tengo por qué dejaros ninguna salida. A la mañana siguiente me levanté a la hora de siempre. Me lavé los dientes, me vestí, engullí un par de rebanadas de pan y, cogiendo las llaves del coche, salí. Mi cara era impenetrable, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. No mencioné el dinero, no hice ninguna pregunta sobre las extrañas transacciones. No miré a mis padres ni a Pablo más de lo habitual. Sabía perfectamente que para resolver todo de una vez no podía precipitarse con personas acostumbradas a usar a otros. Solo cuando creen que todavía no han sido descubiertos, siguen mostrando su verdadera cara. Antes de salir, dejé intencionadamente sobre la mesa del salón mi cartera. Dentro solo había unos pocos billetes sueltos y una tarjeta bancaria de reserva que ya había bloqueado la noche anterior. Lo hice todo muy naturalmente,
como si fuera un hábito descuidado. Hasta al marcharme, procuré mantener la mirada tranquila. Pero por dentro todo estaba tenso como una cuerda. Quería comprobar una vez más hasta dónde podían llegar. No había pasado ni una hora desde que me fui cuando el móvil vibró con una notificación de movimiento de la cámara. Estaba sentado en el coche en el aparcamiento cerca de la obra y lo abrí enseguida. La imagen era muy nítida. Pablo salió de la habitación, miró a ambos lados y se dirigió directamente a la mesa. Su mano abrió mi cartera, rebuscaba en ella con total naturalidad. Sus movimientos eran tan rápidos y habituales que aquello no podía ser un acto espontáneo. Mi madre estaba a su lado, mirando hacia la puerta, como haciendo guardia. Actuaban con tanta coordinación que daba la sensación de que no era la primera vez. Miraba la escena y las manos me apretaban el volante hasta doler. Pablo revisó todos los compartimentos y, al no encontrar nada de valor, puso cara de disgusto. Lanzó la cartera sobre la mesa y dijo con despecho y desprecio: «Este últimamente se ha espabilado». Aún no había terminado de tragar la rabia cuando mi madre respondió, breve y glacial: «Da igual. Esta tarde le sacamos a la chica el dinero para los pañales». Al escuchar eso, sentí que la sangre me subía a la cabeza. Resultaba que ni con eso se detendían. No pudieron quitarme a mí y se pasaban a sacarle el dinero en efectivo a mi esposa. Y no eran unos gastos de bolsillo cualesquiera. Era el dinero que Ana había ido guardando céntimo a céntimo. Parte me lo daba yo. Parte eran regalos que le habían hecho al niño al nacer. Ella lo tenía guardado para pañales y medicamentos por si acaso, y a sus ojos era simplemente otro sitio del que poder sacar. Apagué el teléfono y estuve largo rato sentado en el coche. A veces, cuando la rabia llega al límite, uno ya no puede gritar ni romper todo lo que tiene alrededor. Solo siente frío, un frío que viene de dentro. Me dije que tenía que aguantar un poco más, que tenía que ver qué hacían por la tarde. Era necesario verlo con mis propios ojos, para que a partir de ese momento, cada una de mis palabras no fuera una emoción, sino una verdad irrefutable. Por la tarde me retrasé a propósito un rato más fuera. No porque me diera lo mismo mi esposa y mi hijo, sino porque sabía que si volvía demasiado pronto volverían a callarse, a hacer el papel de familia normal. Estaba sentado en el coche, viendo la transmisión de la cámara en tiempo real. En la pantalla, Ana iba por el salón con el niño en brazos. El pequeño estaba muy caprichoso, probablemente por el calor y el poco sueño durante el día. No paraba de llorar y se sobresaltaba a cada momento. La cara de mi esposa era la del agotamiento total. El pelo recogido en un moño descuidado se le escapaba por todos lados. Con un brazo abrazaba al niño, con el otro lo calmaba, inclinándose de vez en cuando para recoger el trapito o el biberón. Solo con mirar eso se me cerraba la garganta. En ese momento salió mi madre de la habitación. En la mano tenía algún papel. Se acercó directamente a Ana. Su voz no era alta, pero sí muy cortante. «Dame 50 euros. Tu padre necesita pagar la medicación. Ya están esperando en la farmacia». Ana, con el niño en brazos, se quedó paralizada un instante. Miró el papel, luego a su suegra. En su cara se reflejó el desconcierto. «Es que... mamá, ese es el dinero del niño». Antes de que pudiera terminar, Pablo, que estaba en el sofá, golpeó la mesa con fuerza. «¿Qué dinero del niño ni qué niño? Te llevamos meses alimentando en esta casa. ¿No es suficiente?». Su voz era brusca y arrogante, como si mi esposa le debiera algo a él, y no al revés. Ana apretó al niño contra sí, intentando hablar bajo. «No es eso lo que quería decir. Pero es por si el niño se pone enfermo». Mi madre la cortó enseguida. Su voz se volvió estridente y cortante. «Una mujer que acapara el dinero no respeta a su marido. Ha tenido un hijo y ya se cree una reina. ¿Quién paga en esta casa la comida, la luz, el agua? Y cuando se necesita algo, ¿qué? ¿Ya pone cara larga?». Estaba sentado en el coche y el pecho me subía y bajaba pesadamente. Mi esposa, con el niño en brazos, estaba hecha un manojo de nervios. El pequeño, al escuchar el grito, se sobresaltó y empezó a llorar todavía más fuerte. Ana, en pánico, le empezó a dar palmaditas en la espalda.
Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero seguía intentando contenerse, retrocediendo paso a paso, como si tuviera miedo de que si los tocaba, fuera todavía peor. Cuando la arrinconaron contra el sofá, solo pudo sacar una frase, bajita y llena de dolor. «Mamá, por favor, no me presiones ahora». Ya no podía esperar más. Abrí la puerta del coche y me dirigí rápidamente hacia casa. Nada más abrirse la puerta, los tres del salón se giraron. Escuché la última frase de Ana y vi sus ojos enrojecidos, como estaba en mitad de la habitación con el niño en brazos, como un animal acorralado. En un instante desaparecieron los últimos restos de mi dominio. Me acerqué directamente a mi madre y le arranqué el papel de la mano. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. Lo rompí en dos ante todos. El sonido del papel rasgándose, corto y seco, silenció la habitación. Mi madre chispeó los ojos. «¿Qué haces?» Tiré los pedazos sobre la mesa. Me acerqué a Ana. Le puse el brazo por los hombros alejándola hacia atrás y miré a cada uno de ellos. Mi voz era tan fría que yo mismo no la reconocí. A partir de este momento, quien toque un solo euro de mi esposa sale de esta casa esa misma noche. Nada más pronunciar esas palabras, el salón pareció bañado en agua helada. Mi madre abrió la boca mirando los dos trozos de papel sobre la mesa, sin poder creer que su hijo, que siempre había aguantado y buscado las palabras adecuadas, se hubiera atrevido hoy a semejante cosa. Y Pablo, como era de esperar, se sintió ofendido. Se levantó de un salto del sofá, con la cara color vermellón y las venas del cuello marcadas, y se vino hacia mí. «Estás cegado por tu mujer, por una mujer. Le faltas al respeto a tu madre». Su dedo estaba casi en mi cara. Si hubiera sido antes, probablemente habría dado un medio paso atrás para evitar el escándalo. Pero esta vez no. Le aparté el brazo bruscamente. El golpe no fue fuerte, pero tan decidido que él se detuvo. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz se volvió baja y fría. «No me señales con el dedo. No tienes derecho a eso». Esas palabras dejaron a Pablo paralizado un momento, y luego se puso aún más colorado. Iba a abalanzarse sobre mí de nuevo, pero detrás sonó el grito fuerte de mi padre. «Así le hablas a tu hermano mayor». Era ese mismo grito de siempre, ese que durante años me había hecho callar. Pero hoy ya no me asustaba, no porque me hubiera vuelto más valiente, sino porque había comprendido que detrás de esos gritos ya no quedaba autoridad paterna, solo la costumbre de hacer agachar la cabeza a los demás. No le respondí de inmediato. Saqué el teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa con un golpe sordo. Mi madre, al ver el teléfono, cambió de cara por un instante, pero enseguida volvió a aparentar indignación. Toqué la pantalla y puse el video que había preparado de antemano. «Ya que papá, mamá y Pablo queréis aclarar las cosas, aclarémonos hoy de todo». La pantalla se iluminó. En la grabación se veía nuestro salón. Mi teléfono sobre la mesa. Mi madre se acerca, lo coge. Unos segundos después sale Pablo de la habitación. Se inclina y lee las cifras. Detrás mi padre, con su voz baja y corta. «Rápido, haz la transferencia antes de que vuelva, que si no se fastidiará todo». Solo unos segundos, pero helaron la habitación. Hasta los sollozos de mi hijo en brazos de mi madre se oían más que la respiración de cada uno de los presentes. Mi madre palideció primero. Tartamudeaba. Sus ojos iban de la pantalla del teléfono a mi cara. «No, no, eso no es lo que crees». Mamá solo lo cogió para mirar. Solté una risotada seca, tan amarga que me supo ajena. ¿Y qué debo creer? ¿Que mis padres y mi hermano están haciendo teatro? Dicho eso, sin esperar respuesta, saqué de la carpeta de documentos de trabajo las hojas que había impreso de antemano y las arrojé sobre la mesa. Los extractos bancarios se desperdigaron por la superficie de cristal, cada transacción marcada en rojo. Fecha, hora, importe, nombre del destinatario. Todo absolutamente claro. Estas transferencias, casi 5.000 euros. De ninguna tenía yo ni idea. Nadie me preguntó ni una vez. Y ahora, papá, mamá, hermano, explicadme. Pablo estuvo unos segundos mirando los papeles y luego de repente gritó. Era el grito de alguien acorralado pero todavía testarudo. Bueno, lo tomé. ¿Y qué? Soy tu hermano mayor.
De pequeño te cedí un montón de cosas, ¿y ahora te duele darme unas míseras monedas? Esas palabras me hicieron reír en voz alta, pero esa risa no distendió el ambiente. Al contrario, lo volvió todavía más frío. Le miré directamente a los ojos. ¿Qué me cediste? Coreé cada palabra. ¿Me cediste tu afición al juego? ¿La costumbre de tumbarte en el sofá y vivir a costa de otros? ¿O me cediste la cara dura de quitarle dinero al hermano pequeño para mantenerte? La cara de Pablo se petrificó. No le dejé réplica y continué. Eres mayor que yo 1 año. Pero, ¿cuándo te has comportado como un hermano mayor? Un hermano mayor de verdad no se queda sentado viendo cómo la cuñada con el bebé llorando en brazos se parte en la cocina para exigirle un café. Un hermano mayor de verdad mucho menos le leerá los códigos del SMS a escondidas para sacarle dinero de la cuenta al hermano pequeño. Mi madre, al escuchar eso, ya no pudo contenerse más. Se lanzó hacia adelante y se puso delante de Pablo, como una gallina protegiendo al pollito. Me señaló con el dedo y brotaron las lágrimas. Eres un malagradecido. Has olvidado tus raíces. Te criaron y ahora te inventas historias para deshonrar a tus propios padres solo porque escuchas a tu mujer. Una vez más, lo desvió todo hacia Ana, como si arrastrándola al asunto todos los pecados de su familia se lavaran solos. Me giré bruscamente hacia mi esposa. Ana estaba en el rincón con el niño en brazos, los ojos enrojecidos, las mejillas mojadas de lágrimas. No había dicho ni una palabra desde el principio. Siempre la misma, callada, dolorida hasta la médula y rendida. La señalé no para echarle la culpa, sino para que toda la familia viera. Ella jamás me ha incitado a nada. Quien me hizo cambiar fuisteis vosotros, con vuestro trato hacia ella. Mi madre quiso replicar, pero la interrumpí. Esta vez mi voz no era alta, pero cada palabra entraba como un clavo. Aguanté porque pensé que éramos familia. Perdoné porque pensé que en una familia hay desacuerdos y todo puede arreglarse, pero desde el momento en que me robasteis el dinero, y luego empezasteis a exigirle a mi esposa el dinero de los pañales del niño, dejamos de ser familia. Hice una pausa, mirando a cada uno. A partir de este momento, solo queda un tipo de relación, la de la víctima y quienes la explotan. Ya nadie supo decir nada. Mi padre se había quedado paralizado junto al sofá, con los labios bien apretados. Mi madre respiraba con dificultad, los ojos muy abiertos, pero sin la autoridad de antes. Y Pablo, el que momentos antes gritaba que era mi hermano, ahora solo rechinaba los dientes mirándome, como si no hubiera esperado que todo se destapara de manera tan descarada y abierta. Toda la casa se hundió en un silencio pesado como una losa. Desde ese momento la atmósfera de la casa cambió bruscamente. Mi madre ya no gritaba, no se peleaba, no golpeaba la mesa como antes. Se había callado, su cara era plomiza. Solo de vez en cuando me lanzaba una mirada rápida y apartaba los ojos. Pablo también dejó de levantarse de un salto y de discutir. Se fue a su habitación, cerró la puerta y casi no salía. Y mi padre estaba sentado en el sofá con la televisión apagada, fumando un cigarro tras otro. Todo el salón olía a tabaco. Si alguien lo hubiera visto desde fuera, podría haber pensado que la tormenta había amainado. Pero solo yo, estando dentro de esa casa, comprendía que precisamente ese silencio era el más aterrador. No era el silencio de la conciencia de culpa, sino el silencio de quien está pensando en el siguiente paso. Durante esos meses conviviendo, los había llegado a conocer demasiado bien. Alguien como Pablo nunca se detiene por vergüenza. Y mis padres no eran de los que recapacitan después de unas palabras. Cuanto más callados estaban, más sentía que algo se espesaba, como antes de la tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y sofocante. Por la tarde intenté comportarme con normalidad. Cogí al niño para que Ana pudiera comer un poco de papilla, acosté al pequeño y luego me quedé un rato sentado con ellos en la habitación. Ana, al lado de la cuna del niño, se sentó al borde de la cama. Sus manos seguían apretando el edredón, como si no pudiera salir del temblor. Me estuvo mirando largo rato y luego dijo en voz baja. Su voz era muy queda, pero en ella noté enseguida la inquietud. Alejo, quizás sería mejor que nos fuéramos nosotros. Creo que no van a parar. Esas palabras me hicieron detenerme. No de sorpresa,
sino porque yo también pensaba en lo mismo. Desde la tarde, su silencio repentino no me había traído alivio. Al contrario, me hacía pensar en lo peor. Pero mirando la cara asustada de Ana, cómo hablaba con miedo de ponerme en una situación todavía más difícil, intenté mantener una voz tranquila. Cierra la puerta de la habitación con llave. Esta noche duermo yo en el sofá del salón. Si pasa algo lo oiré. Ana levantó la cabeza enseguida. No te quedes solo. Tengo miedo. Le puse la mano en el hombro, acariciándola suavemente. Está bien. Estoy justo aquí, a tu lado. En realidad, ya no pensaba en dormir. Solo quería oír qué escondían detrás de ese silencio. Salí al salón, me tapé con una manta fina e hice como que me tumbaba en el sofá. La luz de la casa se fue apagando poco a poco. Al cabo de un rato todo el espacio se sumió en un silencio denso, roto solo por el ruido monótono del ventilador y los raros suspiros del bebé en la habitación. Estaba tumbado inmóvil, con los ojos entrecerrados, y escuchaba tenso. Cerca de la medianoche, cuando ya pensaba que no dirían nada, en la cocina se oyó un suave sonido, el arrastre de unas zapatillas sobre las baldosas, luego el chirrido de una silla. Esperé unos segundos más, convenciéndome de que no era imaginación mía, y me senté despacio. En la casa estaba oscuro. Solo la tenue luz del flexo de noche del salón iluminaba algo. Me deslicé silenciosamente hasta la cocina y me pegué a la pared que separaba el comedor del pasillo. La primera voz que oí era la de Pablo. Hablaba más bajo de lo habitual, pero en el silencio nocturno, cada palabra era perfectamente audible. Si no podemos sacar el efectivo, vendemos el terreno del pueblo que está a nombre de papá. Alejo ahora está a tiro. Le hacemos firmar el aval y asunto arreglado. Me paralicé. Desde la cocina llegó la respuesta de mi madre. Suave, pero afilada como un cuchillo. Pero esa deuda es muy grande. ¿Y si se entera de que le debes a unos que no se andan con tonterías? Con esa sola frase se me fue un frío helado por la espalda. Resultaba que los casi 5.000 euros que me habían sacado de la cuenta no eran para gastos pequeños ni para ninguna necesidad puntual como me había intentado consolar. Era solo la punta del iceberg. Debajo se ocultaba un agujero mucho más profundo. Pablo le debía dinero, y no a amigos ni al banco. Le debía a gente peligrosa. Oí cómo apretaba los dientes. En su voz se mezclaban la rabia y el pánico. ¿Y qué hago ahora? Pensé ir cerrando poco a poco con su dinero, pero él lo descubrió demasiado rápido. Ya llaman todos los días. Como no encuentre el dinero, me rompen los brazos. Mi madre exhaló pesadamente. Casi podía verle la cara en ese momento, aunque estuviera en la oscuridad. Ya no era el instinto materno ciego, sino el miedo. Miedo de que a su hijo de verdad lo sacaran a la calle y lo dejaran mal. Miedo de que los vecinos se enteraran. Miedo de quedar en ridículo. Pero en todos esos miedos no había ni una gota de preocupación por mí o por lo que pudieran sufrir mi esposa y mi hijo. Luego sonó la voz de mi padre, lenta, grave y tan fría que se me puso la piel de gallina. Es su hermano. Tiene que salvarlo. En el peor caso, hacemos que Ana entregue los documentos del piso como garantía. Son jóvenes. Ya ganarán más. Me quedé clavado detrás de la pared. Ese piso era el mayor logro de mi vida. Era el dinero que había ido ahorrando céntimo a céntimo durante años. Eran las obras donde había tragado polvo, empapado bajo la lluvia, sin dormir por las noches. Eran las tardes en que Ana y el niño esperaban mi vuelta tardía. Eran las incontables veces que nos habíamos negado compras, vacaciones, para ahorrar. Lo compré no para presumir, lo compré para que mi esposa y mi hijo tuvieran un techo estable, para no ir de piso en piso alquilado, para no recoger las cosas a medianoche, porque el casero había subido el precio. Y a ojos de mi padre, era simplemente algo que podía cambiarse por las deudas del hijo mayor. Y la frase son, jóvenes, ya ganarán más sonaba tan ligera, como si hablara de un sofá viejo, no del hogar de toda una familia. Seguí escuchando, y en el pecho me pesaba una losa. Mi madre bajó la voz, pero es que Ana guarda los documentos con mucho cuidado. Mi padre respondió sin vacilar, la obligamos. Si no quiere por las buenas, será por las malas. Lo primero es salvar a Pablo. Si no quiere por las buenas, será por las malas. Esas 4 palabras se me clavaron en la cabeza como un cuchillo.
Resultaba que su silencio de esa tarde no era arrepentimiento, sino que estaban sentados tramando cómo meterme en un callejón todavía más sin salida. Ya no seguí escuchando. Tenía miedo de que si me quedaba un minuto más, no aguantaría y irrumpiría en la cocina en ese momento. Volví silenciosamente al sofá. Me tumbé como si nada hubiera pasado, pero el corazón me latía tan fuerte que dolía. Miraba el techo oscuro. Las manos bajo la manta estaban tan apretadas que los nudillos me blanquearon. Por primera vez en la vida, comprendí una verdad cruel. No querían solo vivir a mi costa. Querían chupármelo todo: dinero, fuerzas, paciencia, e incluso el techo de mi esposa y de mi hijo. Estaban dispuestos a tirarlo al fango con tal de salvar a su hijo de verdad. Estuve así hasta el amanecer, sin pegar ojo ni un minuto. Y en esa larga noche oscura entendí con claridad una sola cosa. Si esta vez mostraba blandura, quien pagaría ya no sería solo yo, sino Ana, mi hijo, esa pequeña familia que intentaba proteger con todas mis fuerzas. Esto lo entendí perfectamente antes del amanecer. Por eso a la mañana siguiente ya no pensaba seguir esperando. Decidí decirlo yo mismo todo directamente, cortar de raíz su intento de arrastrar a mi esposa y a mi hijo al pozo de las deudas de Pablo. Pero a veces la vida es extraña. A veces todavía no has tenido tiempo de golpear y tu adversario ya se ha apresurado a tender la trampa. Apenas me había lavado y aún no había tenido tiempo de asomar la cabeza a la habitación para ver si Ana se había despertado, cuando mi padre me llamó desde el salón. Su voz no era la de siempre, ni tensa, ni cortante, ni fría. Al contrario, había en ella algo deliberadamente cortés, ese tono que hace que uno baje la guardia. Alejo, ven. Papá quiere hablar contigo. Salí, ya imaginando de qué se trataría. Y cómo no, sobre la mesa había una pila ordenada de papeles. Al lado un bolígrafo. Mi padre estaba sentado erguido. Mi madre a su lado, con los ojos enrojecidos, como si acabara de llorar, y Pablo en el borde del sofá. Su pierna no paraba de moverse. Tenía el aire muy nervioso. Solo por cómo los tres estaban sentados esperando, ya entendí que hoy no iban a ceder. Mi padre empujó los papeles hacia mí. Su voz era plana, a primera vista tranquila, pero en realidad imperativa, firma. Es solo un aval temporal para que tu hermano pueda pedir un crédito para el negocio. Los de verdad se ayudan en los momentos difíciles. Lo decía con tanta ligereza, como si se tratara de firmar una solicitud de vacaciones y no de enterrar toda su vida bajo el peso de deudas sucias. No me senté de inmediato. Estuve unos segundos de pie. Luego arrastré la silla, cogí los papeles y empecé a hojearlos. Cuanto más miraba, más se me helaba el alma. No era un crédito para el negocio. Era un acuerdo de crédito con confirmación de garantías patrimoniales y puntos claros de responsabilidad sobre la amortización de la deuda. En el momento en que pusiera mi firma, las deudas de Pablo serían también mías. Y para colmo, ese piso también podría quedar bajo carga jurídica si decidían ir más lejos. Repasé todos los papeles y los dejé sobre la mesa. No los tiré, no golpeé. Simplemente levanté la vista y miré directamente a mi padre. Mi voz era tan tranquila que me sorprendí yo mismo. Papá, ¿de verdad crees que soy tan tonto? Nada más decir eso, su cara se puso roja oscuro al instante. Todo su barniz de cortesía se evaporó. Mi madre, como esperaba, se llevó la mano al pecho y rompió a llorar, como si el traicionado en esta casa fuera ella y no yo. ¿Quieres que tu hermano muera en la calle? Lloraba mirándome. Su cara estaba empapada de lágrimas, pero en la voz había no solo súplica, sino amenaza. Si le pasa algo, vosotros con tu mujer podréis vivir tranquilos. Sangre de tu sangre. Y tan sin corazón eres. Estaba sentado escuchando. Ya no eran palabras de una madre preocupada por su hijo. Era una manera de echarme la culpa, para que yo sintiera que si a Pablo lo palizaban, lo mandaban al hospital o se lo llevaban a algún sitio, sería culpa mía. Pablo, que hasta ese momento había callado, habló. Su voz estaba ronca por el insomnio y el miedo. Alejo, te lo pido solo una vez. Firma. Ayúdame a salir de esta y luego ya me busco yo la vida. Me giré hacia él. Si hubiera sido la noche anterior, probablemente estaría más enfadado. Pero esa mañana, mirando su cara pálida, solo comprendí con más claridad una cosa.
tenía miedo. Miedo de verdad. Pero lo más triste era que incluso con ese miedo, lo que quería era usarme a mí como escudo. Estaba a punto de poner punto y final cuando el teléfono de Pablo sonó. Un timbre agudo y desagradable cortó el silencio del salón. Miró la pantalla y en un instante su cara se quedó blanca como la cal. No necesitaba ver el nombre del que llamaba para entender quién era. Su dedo temblaba. No se atrevía a contestar. El timbre apenas había cesado cuando en el portal sonó el chirrido de frenos de una moto. Luego pasos apresurados. Sonó un golpe ensordecedor en la puerta, tan fuerte que vibró, y una voz de hombre, ronca y brusca, gritó: «Pablo Montoya, abre, como te escondas te reviento la casa». Solo con ese grito toda la casa se paralizó. En el dormitorio mi hijo se sobresaltó y rompió a llorar. La voz asustada de Ana intentando calmarlo solo añadía más caos. Mi madre fue la primera en levantarse de un salto. Su cara estaba blanca como un fantasma. Se lanzó hacia mí, me agarró el brazo, su voz temblaba: «Alejo, sálvanos, salva a tu hermano. Han venido». La noche anterior planeaba cómo obligar a Ana a entregar los documentos del piso, y esa mañana se aferraba a mi brazo como a un último salvavidas. Mi padre también había perdido toda la compostura. Estaba parado en el centro del salón mirando la puerta que temblaba, los labios bien apretados y en la cara solo miedo desnudo. Me quedé inmóvil un momento y luego me levanté despacio. Ante mí sobre la mesa estaban los papeles del aval. Detrás de la puerta sonaban golpes cada vez más furiosos, mezclados con insultos y el nombre de Pablo. Y detrás de mí había una familia que la noche anterior planeaba arrastrarme al fango y ahora me suplicaba ayuda como si yo tuviera la obligación de cargar con todo. Miré la puerta y luego los papeles de enfrente. Todas las conspiraciones, todos los cálculos, todas las palabras sobre la sangre, sobre la ayuda, sobre que los jóvenes ya ganarán. En ese momento quedaban al descubierto. Dije en voz baja, casi en un tono glacial: «Y solo ahora os habéis asustado». Mi madre temblaba y Pablo apenas se tenía en pie. Continué. Cada palabra era como tallada en piedra. «Pero esta vez, si queréis que os salve, tenéis que decir toda la verdad». Y casi en ese mismo instante de fuera llegó un estruendo ensordecedor. La puerta de entrada se abrió de golpe y 3 hombres irrumpieron en casa. La puerta se abrió de par en par y 3 hombres, como un torbellino negro, invadieron el salón. El que iba delante, alto, con tatuajes en el cuello, llevaba un casco de moto en la mano, como si en cualquier momento pudiera usarlo. Los 2 de detrás, con ojos inquietos y andar pesado, inspeccionaban la casa como si tuvieran derecho a hacer en ella lo que quisieran. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el cabecilla rugió con voz ronca y malévola: «¿Dónde está ese Pablo? Como te escondas, te parto las piernas». Toda mi familia se quedó helada. Pablo retrocedió varios pasos, chocando de espaldas con el borde de la mesa. Su cara se había puesto blanca como el papel. Toda su insolencia, su testarudez y su costumbre de culpar a otros se evaporaron en un instante. Solo quedaba el aspecto de alguien acorralado. Tartamudeaba, los labios le temblaban. «Chicos, dadme un aplazamiento. En un par de días lo encuentro». Antes de que terminara, uno de los de detrás sonrió, escupió el chicle al suelo y añadió: «¿Qué aplazamiento? Tomaste prestados 2 millones y con los intereses ya van casi 3. ¿Crees que aquí hacemos beneficencia?». En el dormitorio mi hijo, asustado por el grito, empezó a llorar todavía más fuerte. Su llanto penetrante en mitad de aquel caos me devolvió a la realidad. Casi por instinto di un paso adelante, colocándome para bloquear el paso al dormitorio. Puse una barrera entre esa gente y el lugar donde estaban mi esposa y mi hijo. Ana, con la cara pálida, apretaba al bebé contra sí junto a la cama. Sus ojos estaban muy abiertos de terror. No me giraba, pero oyendo sus sollozos, sintiendo cómo temblaba Ana, sabía que no podía dejar que esa gente se acercara ni un paso. El cabecilla pasó la vista por el salón. Su mirada se deslizó por mis padres, por Pablo encogido, y se detuvo en mí. Probablemente porque en ese caos yo era el único que estaba erguido y respiraba con calma. Asintió en mi dirección y dijo: «¿Eres su hermano? ¿O qué?». No respondí. Sonrió. «Te he oído. Que tienes dinero».
Paga por él. Le miré directamente a los ojos. Mi voz era glacial. El que pidió prestado, que pague, se rió. Una risa de quien está tan acostumbrado a asustar a otros que el miedo ajeno se ha convertido en su diversión. Familia. Como él no pague, pagáis todos juntos. Mientras hablaba, golpeteaba rítmicamente el casco contra la palma. Su mirada se desvió hacia el dormitorio. Ese gesto hizo que la sangre me hirviera, pero permanecí inmóvil. Si ahora me exaltaba, los primeros en sufrir serían mi esposa y mi hijo. En ese momento mi padre tiró definitivamente toda su dignidad. Se giró hacia mí bruscamente. Su voz era precipitada, llena de pánico. Alejo, firma los papeles. Si ahora no salvas a tu hermano, perdemos todos. Al oír sus palabras, sentí una sensación extraña recorriéndome la espalda. No dolor ni rabia, sino frío. El frío de alguien que por fin ha entendido qué lugar ocupa a ojos de esa gente. La noche anterior estaban sentados tramando cómo hacerle entregar a Ana los documentos del piso. Esa mañana montaban el teatro para hacerme firmar el aval. Y ahora, en cuanto irrumpieron los tipos, lo primero que me decían era: firma. Nadie preguntó si mi esposa y mi hijo tenían miedo. Nadie pensó qué huella dejaría esto en el alma del bebé que lloraba. En su cabeza solo había un pensamiento: cómo usarme como pagador de las deudas de Pablo. Me giré hacia mi padre. Por primera vez en la vida le dije una frase que, me pareció, pesaba 1 tonelada. A él lo salvo. Y a mi esposa y a mi hijo, ¿quién los salva? Esas palabras cayeron en el silencio del salón. Incluso los 3 hombres se quedaron paralizados un momento. Probablemente no esperaban que en un momento tan crítico alguien se atreviera a hacer semejante pregunta. Mi padre abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada, mi madre pareció perder el juicio. Se lanzó hacia adelante con el pelo desgreñado y los ojos inyectados en sangre. Su voz se volvió estridente y cortante. Le debes a esta casa, tienes que pagar. Esas palabras me paralizaron de verdad. No de sorpresa, sino porque sabía que detrás de ellas se escondía algo profundo, oscuro. Algo que habían guardado dentro durante muchos años y que nunca habían sacado a la luz. Me giré hacia mi madre. La miré afilado. ¿Qué le debo? Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba, como si todas las quejas y reproches acumulados durante años hubieran reventado por fin. Y me lo gritó a la cara. Su voz temblaba pero estaba cargada de veneno. Eres adoptado. Si no hubiera sido por mí, te habrías muerto en la calle siendo niño. Ha llegado la hora de pagar las deudas. La casa pareció cubrirse por una onda expansiva invisible. Oí claramente cómo Ana en el dormitorio aspiraba el aire de golpe. Mi hijo seguía llorando, pero su llanto como que se alejó. En mi cabeza zumbó. La palabra adoptado no era del todo un secreto para mí. Me enteré muchos años antes. Por casualidad, oyendo una conversación de borrachos de un pariente en un velatorio, y luego yo mismo fui uniendo todos los cabos. Pero desde que lo supe, nadie en la familia se había atrevido jamás a decírmelo a la cara. Callaban, y yo callaba. Decidí quedarme. Decidí cumplir con mi obligación. Decidí considerarlos familia. Pensé que si vivía bien, rectamente, la palabra de verdad o adoptado perdería importancia. Y hoy, en el momento en que necesitaban un escudo humano para su hijo de verdad, ese telón había sido descorrido sin piedad. Todos mis méritos, mi paciencia, mis sacrificios, todo lo que había cargado durante tantos años, resultaba que podía reducirse a una sola frase. Ha llegado la hora de pagar las deudas. Estaba de pie mirando a mi madre, luego a mi padre, a Pablo, a los 3 hombres que estaban en el salón. En ese momento lo entendí con más claridad que nunca. Esa confrontación ya no era solo por dinero. Había tocado el núcleo de toda esa rabia, esa injusticia y ese cálculo que tanto tiempo habían tenido escondido. Las palabras de mi madre, eres adoptado, dejaron el aire de la habitación congelado. Los 3 hombres se quedaron quietos, mirando de uno a otro, como si hubieran olido algo más interesante que el dinero. Pablo respiraba pesadamente, los ojos inquietos. Probablemente él mismo no esperaba que mi madre sacara eso justo ahora. Y en el dormitorio, Ana, apretando al niño, estaba como petrificada. Yo no me giraba,
pero sabía con certeza que en ese segundo estaba tan aturdida que hasta las lágrimas se le habían secado. Me quedé de pie unos segundos. De verdad, solo unos segundos, y luego solté una risita suave, tenue, sin fuerza, pero tan fría que me pareció ajena. Levanté la cabeza y miré a mi madre. En mi mirada ya no había ninguna emoción. Por fin lo habéis dicho. Mi madre se quedó paralizada. Probablemente pensaba que me quedaría en shock, que lo negaría, que me desbordaría de rabia o que al menos palidecería. Pero no hice nada de eso, no porque no me doliera, sino porque ese dolor hacía tiempo que lo había digerido. Simplemente no esperaba que aquello de lo que había intentado guardarles a ellos al menos un poco de dignidad, lo usaran hoy como un cuchillo puesto en mi garganta. Me giré hacia el dormitorio. Ana seguía allí en el umbral, abrazando al niño. Su cara estaba blanca, los labios bien apretados. La miré. Mi voz se volvió baja, lenta, pero clara. Lo sabía desde hace tiempo, solo que nunca pensé que lo usarían para acorralarme así. Ana abrió mucho los ojos. En su mirada había no solo sorpresa, sino una profunda compasión. Probablemente Stonon Liposelo en ese momento entendió por qué yo había callado tan a menudo ante las pullas y los comentarios de mis padres. ¿Por qué había aguantado tan tenazmente, incluso cuando era evidente que yo solo llevaba todo el peso de esa casa? Me giré de nuevo hacia ellos. Cuando tenía 10 años, mis padres de verdad murieron en un accidente de tráfico en la carretera. Me trajeron aquí. Desde ese día viví en esta casa. Os llamé padre y madre. A Pablo hermano. Comimos en la misma mesa, dormimos bajo el mismo techo. Incluso llevé el apellido García, como él. Nunca he rehuido ese hecho, y nunca me ha avergonzado ser adoptado. Hice una pausa. Mi voz se fue serenando todavía más. Lo que me avergüenza hoy es que las personas que me llamaban familia hayan sacado esto para ajustar cuentas conmigo. Probablemente solo en ese momento toda la habitación entendió que yo no actuaba por las emociones. No me acababa de enterar de un terrible secreto. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, y hacía mucho tiempo lo había decidido callar. Por eso cada una de mis palabras ahora no era la de un niño en estado de shock, sino la de alguien que había aguantado demasiado, que lo veía todo con demasiada claridad y que ya no quería ceder. Continué sin apartar la vista de mis padres. Todos esos años me esforcé el doble, el triple que los demás. Estudié para no quedar en segundo plano, porque pensé que tenía que ser mejor para ganarme mi lugar en esta casa. Empecé a trabajar pronto, iba a obras lejos, cogía los trabajos más duros, los turnos de noche, solo porque pensaba que, como soy adoptado, debía vivir más correctamente, ser más agradecido. Cada mes, al cobrar el sueldo, lo traía a casa. Si se rompía algo, lo arreglaba yo. Si Pablo metía la pata en algo, yo lo limpiaba callado. Incluso cuando estaba sin trabajo, la luz, el agua, la comida, la medicación del padre, los regalos para la madre, todo era cosa mía. Oí claramente cómo mi madre aspiró el aire de golpe, como si fuera a replicar, pero no la dejé. Pero cuanto más mayor me hacía, más claro lo veía. Toda la honradez en esta casa tiene sus condiciones. Solté una risita. Cuando era niño era, te estamos alimentando, así que pórtate bien. Luego, tienes que cederle todo al hermano. Y cuando empecé a trabajar se convirtió en, ya que ganas, trae a casa. Miré directamente a mi madre. Pensé, bueno, en todas las familias hay sus favoritos. Si vivo dignamente, algún día empezarán a considerarme hijo de verdad. Resultó que me equivoqué. Mi madre en ese momento ya no podía seguir fingiendo ser la víctima ofendida. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos ardían. La voz estaba cargada de veneno y descaro. No eres de la sangre. Claro que todo el patrimonio tiene que ser para Pablo. ¿Para quién si no? Tú ganas, tráelo aquí. Eso es lo que toca. Te crié. ¿Acaso no tengo derecho ahora a reclamar lo mío? Cada una de sus palabras era como una gota de ácido arrojada a la cara. Ya no había máscaras de decencia, ni padres e hijos, ni amor de familia. Solo quedaba el fondo. Yo había sido una inversión que debía dar rendimiento para su hijo de verdad. Pablo, viendo que su madre lo había dicho todo a las claras, también dejó de fingir. Gritó. Su voz estaba cargada de envidia y codicia. Viviste aquí, comiste a nuestra costa durante años.
Ahora que me hace falta, tienes que pagar. ¿Quién te crees que eres? Si no hubiera sido por mis padres, te habrías podrido en la calle. Me giré hacia él. En ese momento vi claramente en la cara de ese hombre, que me llevaba 1 año de edad, ni una gota de sentimiento fraternal, solo envidia, parasitismo y codicia tan arraigados que consideraba todo lo que yo hacía como algo natural, que le pertenecía a él. Los miré a los tres, a Pablo, a mi madre y luego a mi padre. Él seguía callado, y su silencio en ese momento era más aterrador que los gritos del resto, porque significaba que estaba de acuerdo. Dejaba que su mujer dijera eso. Dejaba que su hijo de sangre lo gritara, lo que significaba que en su corazón yo ocupaba exactamente ese lugar. Respiré hondo y dije despacio. Cada palabra fue pesada como una piedra. Así que todos estos años solo fui una cartera andante. Nadie respondió. Probablemente porque no había nada que rebatir. Me giré hacia los 3 hombres que estaban en el salón. No sé qué cara tenía en ese momento, pero la voz era muy tranquila y plana. La deuda es de ellos. Si necesitáis algo, arreglaos con quien la contrajo. Dicho eso, la habitación se volvió a sumir en el silencio, tenso como una cuerda. Y en ese silencio entendí que acababa de cortar definitivamente ese vínculo que tanto tiempo había intentado conservar hasta con el último resquicio de esperanza. Nada más terminar yo de hablar, la tensión en el salón llegó al límite. Los 3 hombres se miraron entre sí. Probablemente no esperaban que la cuestión del dinero destapara tantas heridas familiares, pero a gente como ellos le importaban un bledo la verdad, la mentira y mucho menos los dramas familiares. Para ellos solo existía el dinero o alguien a quien llevarse. El que estaba a la izquierda perdió la paciencia el primero. Dio un paso adelante, agarró a Pablo por el cuello de la camisa y lo arrastró al centro de la habitación. Pablo se tambaleó y se golpeó la rodilla con el borde de la silla. Antes de que pudiera reponerse, el otro le rugió a la cara. ¿Has terminado el numerito? Hoy no hay dinero. Te vienes con nosotros. Pablo palideció. Toda su insolencia, su testarudez y su sarcasmo se evaporaron en un instante. Se giró bruscamente hacia mí. Sus ojos se abrieron de par en par. La voz se le quebró de terror. Alejo, si no me salvas, me muero. ¿Lo oyes? Me muero de verdad. Ya no era la voz de un hermano mayor, sino el alarido de alguien acorralado, dispuesto a agarrarse a quien fuera para sobrevivir. Estaba inmóvil. Por primera vez en la vida, estando frente a Pablo, no me moví, no di un paso al frente, no aparté la mano del tipo, no salí en su defensa, no como todas esas veces en que él creaba los problemas y yo los resolvía. Solo me quedé parado mirando. Probablemente precisamente esa inacción mía fue lo que más asustó a Pablo, porque por primera vez entendió que yo ya no consideraba sus problemas como mi obligación. Mi madre, al ver eso, gritó. Pero antes de que pudiera lanzarse hacia adelante, mi padre hizo algo que hasta a mí me dejó paralizado. De repente se acercó a mí y cayó de rodillas. Sus rodillas chocaron contra el suelo con un golpe sordo. La cara grisácea, los labios temblorosos, la voz baja. Alejo, te lo pido como padre. Sálvalo esta vez. Toda la casa se paró. Incluso los 3 hombres se quedaron boquiabiertos unos segundos. Probablemente no esperaban que el hombre que momentos antes estaba sentado con cara de importancia ahora estuviera de rodillas ante su hijo. Y yo lo miraba. Y algo dentro de mí se encogió. Por mucho que sea, ver a un padre de rodillas es insoportable. Lástima que ese pinchazo de conciencia no llegara a convertirse en compasión, porque mi padre mismo lo destruyó. Apenas terminó su súplica, levantó los ojos hacia mí y en un instante su mirada cambió. De suplicante pasó a venenosa y opresiva. Pronunció entre dientes rápido y cortante. Como no firmes, les digo que el deudor eres tú. Lo estuve mirando largo rato y luego me reí. No alegremente ni con sarcasmo, sino tan fríamente que hasta a mí me pareció ajena. Nunca en la vida había visto semejante descaro. Un hombre que un segundo antes estaba de rodillas, al siguiente te pone un cuchillo en el cuello. Me incliné hacia mi padre. Mi voz era muy baja, pero cada palabra era como una hoja. Estáis de rodillas y amenazáis. ¿Creéis que sigo siendo el niño de antes?
Esas palabras paralizaron a mi padre, pero mi madre ya no podía contenerse. Pareció perder la cabeza definitivamente. Se lanzó hacia mí, me agarró el brazo y me arrastró hacia la mesa. Con la otra mano me plantó el bolígrafo en el pecho. Firma, firma ahora mismo. Como no firmes, no te quejes. Su voz era como un silbido. Los ojos ardían. Ya no fingía. No lloraba. Ante mí había simplemente una mujer dispuesta a empujarme al abismo con tal de salvar a su hijo de sangre. Le arranqué el brazo, pero ella se aferró con fuerza de hierro. El bolígrafo cayó sobre la mesa. Uno de los hombres estaba de pie con los brazos cruzados observando la escena con una sonrisita. Pablo, al que sujetaban en el centro de la habitación, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre, seguía gritando: «Alejo, firma, ¿quieres verme llevar?». Cada uno de sus gritos hacía que mi hijo en la habitación llorara todavía más fuerte. El llanto del bebé, los gritos de los adultos, el chirrido de las sillas, la respiración pesada, todo se mezcló en un estruendo caótico que me hacía dar vueltas la cabeza. Y en ese momento salió Ana. Todavía llevaba al niño en brazos. El pequeño lloraba tanto que la carita se le había puesto vermellón. Ana estaba pálida, con los ojos hinchados de llorar, pero sus pasos eran firmes. Cruzó directamente el centro de la habitación llena de hombres furiosos, se puso a mi lado y dijo. Su voz todavía temblaba, pero cada palabra era nítida. Alejandro no va a firmar nada. Toda la habitación se giró hacia ella. Mi madre fue la primera en paralizarse, sin creer que la nuera que durante todo ese tiempo había callado, aguantado y agachado la cabeza, se hubiera atrevido a intervenir precisamente en ese momento. Mi padre, todavía de rodillas, levantó la cabeza sorprendido. Pablo relució los ojos, y los tres hombres miraron a Ana con curiosidad, como si no esperaran que en esa casa de locos hubiera una mujer capaz de interrumpir a todos con tanta determinación. Ana apretó más al niño y levantó la cabeza, mirando directamente a mis padres. Por primera vez vi a mi esposa mirándoles así, sin apartar los ojos, sin bajar la cabeza, sin hablar con recelo. Temblaba, lo sabía, porque la mano con que abrazaba al niño seguía estremecida. Pero continuó despacio, como hablando por todas las ofensas que había ido tragando mes tras mes. Él no le debe nada a nadie. La deuda es de vuestro hijo. Esas palabras fueron como una bofetada para toda mi familia. Mi madre abrió la boca, pero no pudo emitir ni un sonido. Mi padre quedó anonadado. Pablo gritó: «Cállate», pero en su voz ya no había la confianza de antes. Y yo miraba a mi esposa y se me encogía el corazón. No de compasión, sino de orgullo y de dolor. De orgullo, porque la mujer que siempre había sido tan sumisa por fin se había atrevido a decir la verdad en defensa de su marido. Y de dolor, porque resultaba que solo en una situación tan desesperada se había visto obligada a volverse tan fuerte. En ese momento entendí con absoluta claridad una cosa: si cedía aunque fuera un paso más, lo perdería todo. Y también a la mujer que estaba a mi lado con el niño en brazos. Y esta vez no tenía derecho a ceder. Esta vez no cedí. Me puse delante de Ana y del niño, sin apartar la vista de los tres hombres en el salón. El cabecilla ya no sonreía, pero su mirada seguía siendo calculadora. Nos observó a mí, a los papeles sobre la mesa, a mi padre todavía de rodillas, y al final esbozó media sonrisa. Menuda familia la vuestra, pero aquí no hemos venido a ver teatro. En resumidas cuentas, ¿dónde está el dinero? No le respondí de inmediato. Despacio, muy tranquilo, saqué el teléfono del bolsillo. Probablemente precisamente esa calma los inquietó más que un grito. Marqué un número corto, me lo acerqué al oído y dije: «Ven, necesito ayuda. Hay que aclarar un asunto en mi casa». No me extendí en explicaciones. Al terminar, dejé el teléfono sobre la mesa. El cabecilla entornó los ojos. «¿A quién has llamado?». Lo miré directamente a los ojos. «A quien puede hablar con vosotros en el idioma de los documentos». Se rió, pero ya no tan seguro. Toda la casa contuvo el aliento. Pablo, al que sujetaban en el centro de la habitación, sudaba a mares. Mi madre, apoyada en la mesa, apretaba tan fuerte el respaldo de la silla que los nudillos le blanquearon. Mi padre se había puesto de pie ya, pero su cara estaba inmóvil,
como si le hubieran vaciado de todas las fuerzas. No habían pasado ni 10 minutos cuando en la calle se paró primero una moto y luego otra. Sonaron pasos decididos. En la habitación entraron 2 personas con uniforme de policía. El que iba delante me era conocido. Era nuestro agente de barrio. Le había visto varias veces en las reuniones de vecinos. Al ver el uniforme, las caras de los hombres cambiaron al instante. Dejaron de estar plantados con las piernas abiertas y retrocedieron medio paso, mirándose con recelo. El agente recorrió con la vista la habitación, las caras de todos los presentes, los papeles sobre la mesa, y preguntó lacónicamente: «¿Qué está pasando aquí?». No me anduve con rodeos. Arrimé una silla y saqué sobre la mesa todo lo que había preparado desde la noche anterior. Los extractos bancarios con las transferencias marcadas en rojo, el teléfono con el video abierto en el que mi madre y Pablo cogían mi teléfono, y la grabación de audio de su conversación nocturna en la que comentaban cómo obligar a Ana a entregar los documentos del piso y hacerme firmar el aval. Lo iba poniendo todo mientras hablaba en voz baja pero clara. Presento denuncia por sustracción de bienes y coacción para firmar un acuerdo ilegal. Hice una pausa y señalé a los 3 hombres junto a la mesa. Y la procedencia de esa deuda y las amenazas que he recibido, solicito que también queden registradas. En la habitación reinaba un silencio de muerte, roto solo por las respiraciones y los suaves sollozos de mi hijo en brazos de mi esposa. El agente tomó los extractos, vio el video. Su cara iba poniéndose cada vez más seria. El otro policía se acercó. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Su voz ya no era imperativa. Era la de un hombre al que le habían arrancado la careta. ¿Has llamado a la policía? Me miró sin dar crédito. Me giré hacia él. Mi mirada era tan fría que yo mismo no la reconocí. Me enseñasteis a vivir en la verdad. Hoy solo he actuado en la verdad. Esas palabras, como un cuchillo, cortaron definitivamente todo lo que todavía quedaba entre nosotros. Mi madre se derrumbó en la silla. Las manos le temblaban. Era incapaz de articular palabra. Y Pablo entró en pánico de verdad. Dejó de gritar, de señalar con el dedo, de escudarse en su estatus de hermano mayor. De repente dio un paso adelante. Sus ojos se habían enrojecido, la voz se le quebró. «Alejo, Alejo, te lo pido, me equivoqué. Fui un estúpido, no hagas un asunto de esto, te lo imploro». Ya no le miraba. Hay disculpas que llegan demasiado tarde y se pronuncian no porque se haya asumido la culpa, sino porque se ve cómo se estrecha el camino de escape. Me giré hacia el agente y continué, coreando cada palabra. Solicito que se investigue la totalidad de esas transferencias, se determine quién utilizó mi teléfono, quién fue el destinatario del dinero, y también el hecho de haberme coaccionado para firmar un aval de deuda ajena. Hice una pausa y señalé a los 3 hombres parados junto a la mesa. Y que quede constancia de cómo surgió esa deuda y de las amenazas que he recibido. El cabecilla, viendo cómo giraba la situación rápidamente, perdió su descaro. Se encogió de hombros intentando aparentar serenidad. Nosotros solo hemos venido a cobrar una deuda. A nadie hemos pegado, nada hemos roto. Hay un deudor y hemos venido a cobrar. Eso es todo. El agente le miró largo rato. Luego le pidió documentación, nombres, quién era el acreedor. El tipo se atascó, claramente sin ganas de seguir con el asunto. Sus 2 acompañantes también dejaron de estar en postura amenazante y esperaban la reacción de su jefe. Al final, viendo que la situación no les favorecía, hizo un gesto con la mano y fueron retrocediendo hacia la puerta. Antes de salir se giró, señaló a Pablo y siseó para que todos oyeran. «Bien, 3 días. Como no aparezcas con el dinero, volvemos». Dicho eso, bracearon más rápido de lo que habían llegado. La puerta se cerró de golpe, y sus palabras de 3 días quedaron flotando en el aire como un nudo corredizo. Tras su marcha, la atmósfera de la casa no se distendió, sino que se desmoronó completamente. Mi padre estaba como de piedra, su mirada clavada en los papeles de la mesa. Mi madre estaba sentada en la silla. Las manos le temblaban. Toda la autoridad y el sarcasmo que había exhibido durante los últimos meses habían desaparecido. Solo quedaba el miedo desnudo de alguien que no tiene por dónde salir. Pablo se dejó caer en el sofá, envolviéndose la cabeza con las manos. Ya no tenía fuerzas ni para gritar. El agente explicó qué medidas se tomarían.
Pidió que conservara todos los documentos y tomó nota de mi declaración. Respondí brevemente, al grano, sin añadir ni quitar nada. De principio a fin ni una sola vez miré a mis padres ni a Pablo, porque en ese momento comprendí que hay un límite, que, una vez cruzado, ya no puede arreglarse con un par de frases. Cuando los policías se fueron, en la casa volvió a reinar el silencio. Pero esta vez no era el silencio del cálculo ni del odio, era el derrumbe total. Me giré. Ana seguía allí, abrazando al niño. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en ellos ya no había el terror de antes. Me acerqué a ella. Mi voz se volvió muy baja, corta pero decidida. Recoge las cosas, Ana. Aquí ya no vivimos. Dicho eso, vi que Ana no volvió a preguntar ni se quedó paralizada como antes. Solo me miró unos segundos y asintió suavemente. Era un asentimiento apenas perceptible, pero en ese momento entendí que mi esposa estaba tan agotada que ya no quería aferrarse a nada en esa casa. Entré en la habitación, saqué la maleta del rincón del armario y empecé a meter en silencio las cosas del niño, las diminutas ranitas, las mantitas, los antipiréticos, unos botes de papilla. Ana recogía las nuestras. Nadie hablaba, solo el sonido de las cremalleras, el susurro de las bolsas y los raros sollozos del niño. En el salón seguían sentados mis padres y Pablo. Nadie nos detuvo, nadie dijo ni una palabra amable. Probablemente, después de todo lo que había salido a la luz, ellos mismos entendían que no les quedaban palabras para retenerme. Al sacar la maleta hacia la puerta, eché por última vez una ojeada al salón. El mismo sofá, la misma mesa de cristal, las mismas paredes que había visto cada día al volver del trabajo, solo que ahora tenía la sensación de que no me marchaba de mi casa, sino de un lugar al que había intentado llamar familia durante demasiado tiempo. Cogí la maleta y abrí la puerta. Ana, con el niño en brazos, venía detrás de mí. Nos fuimos exactamente así, sin discusiones, sin mirar atrás, sin reproches ni lágrimas. La puerta se cerró tras nosotros muy suavemente, pero algo dentro de mí se quebró definitivamente. Al bajar al coche, Ana se sentó en el asiento del copiloto apretando al niño contra sí. La luz de las farolas que entraba por el cristal hacía su cara todavía más pálida. Me abroché el cinturón. Arranqué el motor, pero no arranqué. En el coche hubo un momento de silencio, y luego Ana se giró hacia mí. Su voz vaciló. ¿No te arrepientes? Esa pregunta hizo que mi mano en el volante se detuviera. Entendí de qué me preguntaba. No de que nos hubiéramos ido de esa casa, sino de que yo hubiera llevado todo al punto de no retorno en la relación con mi antigua familia. Miré hacia adelante y sacudí la cabeza despacio. No me arrepiento. Al decir eso sentí que se me cerraba la garganta. Me giré hacia Ana y dije más bajo, solo me arrepiento de haberte hecho aguantar tanto tiempo. Ana bajó la cabeza y de nuevo le rodaron las lágrimas por las mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de ofensa o de impotencia. Era la última gota después de una tensión larga e insoportable. Esa noche alquilé un pequeño piso de un conocido, cerca del trabajo. Solo tenía un dormitorio, un saloncito pequeño, una cocina estrecha, de muebles solo una cama, una nevera vieja y una mesa de madera sencilla con sillas. No era grande, no era bonito y desde luego no podía compararse con la casa en la que había estado ahorrando durante tantos años. Pero, cosa extraña, al entrar sentí que respiraba con facilidad. Por primera vez, en muchos meses no tenía la sensación de que al abrir la puerta tendría que adivinar quién iba a reprocharle algo hoy a mi esposa, quién estaría esperando el dinero, quién volvería a crear ese ambiente asfixiante. Extendí sobre la cama una manta fina para que Ana pudiera acostar al niño. El pequeño, agotado de llorar, se durmió muy rápido. Ana se sentó a su lado, acariciándole suavemente la espalda y mirando alrededor con cara de no saber qué hacer en esa habitación desconocida. Puse a calentar la leche, le serví una taza caliente. Al dejarla en la mesa, sentí que los hombros me dolían de cansancio. El cansancio de todo un día, tenso como una cuerda, pero en ese cansancio había como un alivio que hacía tiempo no sentía. Los días siguientes la policía empezó con las diligencias, los extractos bancarios, el vídeo, el horario de las transferencias, la deuda de Pablo, todo fue saliendo a la luz poco a poco. No sabía hasta dónde llegaría todo, pero sabía una cosa,
La verdad estaba sobre la mesa. Ya nadie podía con una mano empujarme al precipicio y con la otra decirme con los ojos llorosos que algo había aportado a mi vida. En esos días mi teléfono sonó con mucha frecuencia. Unas veces mi madre, otras mi padre, a veces Pablo. Primero reproches, luego súplicas, luego quejas, pidiéndome que recordara los lazos familiares y que volviera a hablar. Miraba la pantalla iluminada y luego la apagaba. Así fue muchas veces, pero ya no cogía el teléfono. No porque los odiara. Honestamente, para ese momento ya no me quedaban fuerzas para odiar. Simplemente entendía que si volvía a mostrar blandura, si volvía a ese círculo vicioso, los primeros en sufrir serían mi esposa y mi hijo. A veces por las noches, cuando el niño se había dormido, Ana doblaba su ropita, y yo me sentaba a su lado, y los miraba en silencio. La habitación pequeña, la luz amarilla suave, al fondo el lejano ruido de los coches y el ladrido de algún perro. Todo era tan sencillo. Y aún así en el alma había una paz extraordinaria. De repente entendí que el lugar que llamamos hogar no tiene por qué ser grande, bonito o caro. A veces basta con que tu mujer ya no llore en silencio, con que tu hijo no se sobresalte con los gritos. Y eso es suficiente. Me giré hacia Ana. Ella, con la cabeza inclinada, mecía al niño que se había despertado. El pelo le caía sobre la mejilla, la cara todavía cansada, pero ya sin aquella tensión. Con cuidado le tomé la mano. Ella levantó los ojos hacia mí. Le dije muy bajito, con miedo de despertar al niño: a partir de hoy, nuestro hogar somos nosotros tres. Ana no dijo nada, solo apretó mi mano suavemente. En ese momento el niño, ya dormido, se removió y su manita diminuta rozó mi dedo. Un roce tan leve, pero me derritió el corazón. Todos esos años había pensado que debía conservar esa gratitud, debía aguantar, cargar con todo, ceder, para ser digno de que me hubieran criado. Y solo ahora lo entendía. La gratitud, si es que existe, no es una cadena a la que te encadenan. Y desde luego, no es un motivo para convertirte en un instrumento de la avaricia y el rencor ajenos. No quiero decir palabras grandiosas, no quiero hacerme el bueno y hacerles a ellos los culpables. Solo he entendido que, habiendo pasado por ciertas cosas, uno empieza a comprender qué merece de verdad la pena. Hay personas que no han nacido para estar contigo toda la vida. Pero hay quienes, si un día te atreves a protegerlas, se convierten en tu verdadera familia.